Saludos amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de su programa de orientación en materia tributaria DGII 360, espacio de la Dirección General de Impuestos Internos que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. Saludamos de manera especial a todos los seguidores de este programa que nos sintonizan tanto en la República Dominicana como en gran parte de Latinoamérica a través de nuestro canal de YouTube y nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Hoy en DGII 360 estaremos trabajando un tema muy importante para la administración tributaria, que es la prevención del lavado de activos. Conoceremos cuáles son las competencias específicas que la DGII tiene en el marco de la prevención, luego de la promulgación de la Ley 155 del año 2017. Para esto nos acompaña Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la DGII, con quien estaremos además conversando sobre todas las medidas de prevención que se implementan en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico y la colaboración con instituciones dentro y fuera del país. Esperamos que disfruten de todo el contenido que hemos preparado para ustedes, así que no se muevan de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Esta semana, en nuestro programa de orientación tributaria DGII 360, nos acompaña Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la DGII, quien nos hablará sobre las competencias específicas que tiene la institución en el marco de la prevención, luego de la promulgación de la Ley 155-2017 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, estaremos conociendo las diferentes gestiones de colaboración con instituciones dentro y fuera del país, así como las capacitaciones que se realizan para educar y crear conciencia sobre estos temas. Saludos amigos televidentes. En el día de hoy presentamos las noticias de esta semana. La DGII acumula 43 meses consecutivos de cumplimiento de las metas de recaudación. Las recaudaciones de marzo alcanzaron 64.831.8 millones de pesos, sobrepasando la meta de recaudación por 416.5 millones. El monto supera los 60.596.4 millones de pesos que se recaudaron en marzo del 2023 para un crecimiento del 7.0%. Con la cifra de marzo, las recaudaciones del primer trimestre del año alcanzaron 207.637.6 millones de pesos. El director general Luis Valdés Veras abordó el alcance de la norma 02-2024 sobre la aplicación del impuesto selectivo al consumo en la exportación de hidrocarburos utilizados por aeronaves y embarcaciones. La exposición fue realizada ante representantes del sector industrial durante un encuentro realizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, donde participaron técnicos y funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, de la DGII y de la Dirección General de Aduanas. La norma general DGI-DGA 02-2024 permite a las empresas operadoras de centro logístico y empresas operadoras logísticas cuya actividad sea la exportación de hidrocarburos utilizado por este tipo de aeronave, utilizar y facturar con un comprobante para exportaciones sin incluir el impuesto selectivo al consumo, por tratarse de un servicio conexo a la exportación. Es lo que decía al inicio de mis palabras, que lo que hemos hecho es conectar la norma 12-2022 con esta norma 02-2024 para que este tipo de exención sea conexo a la norma de las exportaciones que sí está contenida en el Código Tributario para los productos de exportación de la República Dominicana. En cuanto a la fiscalización y control de estas operaciones, la norma general establece que la DGI y la DGA desarrollarán interconexiones para acceder a la documentación de las operaciones y tener trazabilidad desde el centro logístico hasta la aeronave o embarcación. Asimismo,
se indica que la factura que no cumpla con los requisitos establecidos en la normativa no será admitida para fines tributarios y reputada como una venta doméstica gravada con el impuesto selectivo al consumo. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso, te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El miércoles 10 de abril es la fecha límite para el pago del impuesto a la organización de juegos telefónicos, retenciones, impuestos sobre la renta de asalariados, IR3, retenciones y retribuciones complementarias, IR17, impuestos regalías de minerales, contribución de salida de líneas aéreas, segunda quincena, marzo 2024. Mientras que el jueves 11 de abril es la fecha límite para el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Y el viernes 12 de abril es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con su programa DGII 360 y en esta entrega estaremos tratando todo lo relacionado a la prevención del lavado de activos y las acciones y competencias de la Administración Tributaria en relación a este tema. Para esto tenemos en nuestros estudios a Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos. Bienvenida, Lilian, a DGII 360. Muchísimas gracias. Lilian, para iniciar de inmediato con este tema tan interesante que tiene de verdad tantas aristas, nos gustaría saber cuáles son las competencias específicas de la Dirección General de Impuestos Internos en relación al tema de la prevención del lavado de activos, sobre todo luego de la promulgación de la Ley 155-17. Muchísimas gracias, Marlene, por tu pregunta. Y es excelente que empecemos por esa parte, porque todavía hoy día, luego de varios años ya de promulgada la 155, todavía existe mucha confusión sobre la competencia de la Dirección General de Impuestos Internos en la materia, sobre todo porque el fenómeno del lavado de activos, como bien decías al inicio, tiene muchas aristas. Nuestra competencia son competencias en aspectos de prevención del lavado, es decir, la DGI es una autoridad competente, conforme indica la Ley 155-17, de cara a una serie de sujetos, personas que son físicas o jurídicas, que están obligadas, por eso el término sujetos obligados, que están obligadas a llevar a cabo ciertas acciones de cara a prevenir a que ellos o sus empresas sean utilizados por terceros para lavar dinero. Entonces, DGI tiene una labor de autoridad para regular y supervisar el ejercicio que hacen esos sujetos obligados y que realmente implementen a lo interno de sus empresas esas obligaciones y le permitan a ellos pues cuidarse de que terceros los utilicen para lavar dinero. Un término que comúnmente se escucha es el de delito precedente en relación al lavado de activos. ¿De qué se trata esto? El delito precedente no es más que el delito base, es decir, delito base, delito subyacente, delito generador, delito precedente, todos son sinónimos. Es el delito base que genera ese dinero sucio, que tiene ese origen espurio, ¿verdad? Que luego, a través del mecanismo del lavado de dinero, pues se intenta blanquear, se intenta lavar o darle una apariencia de legitimidad. A propósito que estamos hablando de prevención, sería interesante compartir con el público cuáles son esas medidas que implementa la DGII en relación a la prevención del lavado de activos y por qué siempre escuchamos juntos estos dos conceptos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, voy a iniciar por la última parte. Casi siempre lo vas a escuchar juntos porque a medida que los países fueron avanzando en el tema de la prevención del lavado, también la sociedad fue evolucionando.
y a partir del 2001, con el ataque al World Trade Center, se entendió que habían otros flagelos, que no solamente era el lavado, sino también había financiamiento del terrorismo y probablemente las medidas para su prevención, su mitigación y su combate podían ser similares. Entonces, por eso casi siempre en todas las jurisdicciones y en los países en donde se han emitido leyes antilavado, como la nuestra, pues viene aparejado, como digo yo, con el primo hermano del tema de la prevención del lavado, viene también con un tema de prevenir no solo el lavado, sino el financiamiento del terrorismo, y también se habla del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. De hecho, nuestra ley agrupa estos tres conceptos. Las medidas para mitigar los temas de lavado pueden ser muy similares para los temas también de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación. De hecho, a nivel de estándar internacional, cuando se emiten estos estándares, tocan los tres tópicos, tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En cuanto a las medidas, bueno, han sido muchísimas. Desde que en el 2017 la DGI asumió este nuevo rol, pues ha venido dando pasos cada vez más maduros, porque también la DGI como institución y como autoridad competente, pues ha ido aprendiendo cómo se hace este proceso de prevenir el lavado de activos y ha aprendido también a saber cómo manejar los diferentes sectores que son sujetos obligados, que eso es un gran reto. Creo que es uno de los mayores retos que tiene Impuestos Internos ahora mismo. Y ha dado pasos en cuanto a lo que es la emisión de normas. Tenemos desde el 2018 emitiendo normas, tenemos normas sectoriales que fueron emitidas en el 2018, pero a partir del 2022 se emitieron normas que tienen que ver con la constancia fehaciente de pago, que fue una exigencia de la ley 155, aunque ataca otros tópicos también que son propios de la administración tributaria en su rol de registrador de los temas de vehículo de motor. Igualmente ha emitido una norma que es la 0322, que tiene que ver con el tema de las auditorías externas en materia de prevención de lavado de activos, y esa labor de regular, pues ha sido bien fortalecida en los últimos años. A medida que ha ido avanzando el tema, creo que también la institución ha ido evolucionando con eso, en la emisión de guías, en la emisión de instructivos. Tenemos un instructivo para el formato de envío de datos 647, para explicar en qué consiste ese formato de envío de datos. Igualmente tenemos una guía que explica los temas de la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago, sobre todo de cara al tema de vehículos de motor. El tema de las capacitaciones es para nosotros sumamente importante, dado el universo de sujetos obligados que tenemos. Como comprenderán, son muchísimos. De hecho, el listado es público, está en nuestra página web. Cualquiera que tenga la duda de si es o no es un sujeto obligado puede consultarlo, y en caso de que no lo sea y por algún error esté en esa lista, también puede solicitar su exclusión de la lista. Hay que agotar un proceso, pero puede hacerlo. Y ha sido un proceso constante de capacitación, de entrenamiento, de capacitaciones que son sectorizadas, y realmente ha sido un trabajo titánico de todo el equipo del Departamento de Prevención. Las últimas estadísticas pues hablan de, en estos años hemos capacitado más de 15,000 personas en materia de prevención de lavado, y para nosotros es importante porque es un universo que crece todos los días, porque a diferencia de otros sectores, como el sector, por ejemplo, financiero, en donde hay ciertos criterios, títulos habilitantes para, por ejemplo, una persona poner un banco o poner un puesto de bolsa, en el sector real, que es el que nosotros manejamos, pues no existen eso. Es más normal, por decirlo de alguna forma, poner una joyería, o una persona ponga una oficina de abogados, una oficina de contadores, o otro tipo de esos negocios que están regulados por la ley, alcanzados por la ley. Y eso hace que el universo crezca todos los días. Todos los días el universo puede crecer. Entonces hay que hacer una labor tanto de capacitar cada vez de manera más profunda a los que ya son sujetos obligados, como igualmente sensibilizar al nuevo que llega, que probablemente se constituyó ayer, sacó su RNC, quiere comenzar a operar de manera formal,
y probablemente se está empapando ahora de lo que es la ley 155 y de que tiene otras obligaciones de cara a impuestos internos que no son las obligaciones tributarias naturales y misionales, ¿verdad?, de todo contribuyente, sino que también tiene obligaciones como sujetos obligados. Sí, obviamente son sujetos obligados, porque no son todos. Lilian, ¿qué es y cómo funciona el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo? El CONCLAFIT, que es las siglas del comité, es un órgano colegiado que está compuesto por los titulares de ciertas autoridades de la República Dominicana. El comité funciona como un órgano para la emisión de políticas en materia de prevención de lavado. El CONCLAFIT está actualmente, lo preside el ministro de Hacienda y está compuesto por ciertos titulares de ciertas autoridades. Y ese es el objetivo principal, establecer como esas políticas, esas directrices principales de cara a lo que es toda la política del tema de prevención de lavado de activos. Y tiene una secretaría técnica que es la unidad de análisis financiero. Okay. ¿Cuál entiendes tú son los principales desafíos que enfrenta la Dirección General de Impuestos Internos en relación a este tema de la prevención del lavado de activos en la República Dominicana? Bueno, siempre habrán desafíos y creo que no solamente es para la República Dominicana, sino lo que hemos venido viendo a nivel regional, creo que es un desafío de todos. En primer lugar, pues el desafío es continuar con el proceso de fortalecimiento de las capacidades internas del departamento para poder alcanzar cada vez más a un número mayor de sujetos obligados y que nosotros podamos hacer más supervisiones, tanto de campo como de escritorio, poder llegar a más sujetos obligados con los temas de capacitación, poder difundir, ¿verdad?, permear la mayor cantidad de sujetos obligados que podamos. Y creo que otro desafío es poder comprender de manera cada vez más profunda, más detallada, cómo estos diversos sectores que nosotros regulamos intervienen o son utilizados por terceros para lavar dinero, porque la mejor forma de hacer prevención es conocer el negocio. Y tenemos el desafío de que estamos regulando más de 11 negocios distintos. No es lo mismo una persona que intenta lavar dinero a través de un vendedor habitual de vehículos de motor, que es el nombre exacto que establece la ley, que nosotros conocemos comúnmente como los dealers o los concesionarios, que las metodologías que pudiera utilizar un lavador para lavar dinero a través de una joyería o a través de una oficina de abogados o a través de una oficina de contable o a través de una constructora o de un agente inmobiliario. Entonces, profundizar sobre cómo funcionan estos diferentes sectores, cuáles son los riesgos, las vulnerabilidades y las amenazas que enfrentan estos sectores, creo que es uno de los mayores desafíos que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Por eso actualmente nos encontramos trabajando conjuntamente con la Unidad de Análisis Financiero, con otras autoridades, con el sector privado, y somos parte de una actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo que está haciendo la República Dominicana justamente con ese objetivo, con el objetivo de poder conocer cuáles son esas verdaderas vulnerabilidades, esas verdaderas amenazas que están detrás de estos distintos sectores y poder atacar de manera más efectiva de cara a la prevención y de hecho poder emitir normas, algún instructivo, estudios sectoriales que permita a los sujetos obligados también ellos poder aprender a conocerse, que creo que también un reto para ellos, conocerse como tú, haciendo lo que haces, ofreciendo ese servicio de manera lícita, de lícito comercio, pues pudiera prestarte sin querer, sin la intención, ¿verdad? Porque tiene que existir esa parte, porque si ya existe intencionalidad es otro tema, pero sin la intención para lavar dinero a otra o a una organización criminal. A propósito de que mencionaste que existen alrededor de 11 sectores que se prestan para este tipo de prácticas delictivas, ¿pudiéramos citar cuáles son esos sectores? Sí, el artículo 32 y 33 de la Ley 155 establece cuáles son los sujetos obligados y los divide en dos grandes categorías tradicionales: sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Dentro de los no financieros están los casinos, los juegos de azar, las bancas de lotería, las bancas de apuestas. Estos
no están regulados por nosotros, por la Dirección General de Impuestos Internos. Ellos tienen un regulador natural, que es el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. Y la ley lo que dijo fue, a la DGI solamente le vamos a dejar a aquellos que no tengan un regulador natural. Y entre esos están el resto, que están en el artículo 33, a partir del literal B, y ahí están los abogados, los notarios y los contadores. Pero estos tienen la particularidad de que solamente son sujetos obligados cuando hacen una actividad específica. Es decir, nosotros allá en DGI tenemos muchos compañeros, muchos colegas que son abogados, pero por ser servidores públicos nosotros no podemos hacer nuestras funciones, ejecutar funciones de abogados. Yo no puedo ir a un tribunal a representar a un cliente como abogada. Entonces, en ese caso, nosotros, aunque seamos abogados, no somos sujetos obligados. Entonces, para que el abogado se constituya como sujeto obligado, tiene que hacer unas actividades muy específicas, que están también establecidas en la ley. Son como 10 actividades. Y cuando la leemos todas, nos damos cuenta que lo que quería el legislador era alcanzar a aquellos abogados o aquellas oficinas de abogados que lo que se dedican es a, de alguna manera, modificar la masa patrimonial en favor de su cliente o que trabajan en algún tema corporativo. Por ejemplo, esos abogados que administran bienes o activos para sus clientes, en nombre de sus clientes, o abogados que trabajan temas societarios como constitución de compañía, fusiones y ese tipo de cosas. Esos son los abogados, los notarios y los contadores que están alcanzados y hacen ese tipo de actividad. Estos como personas físicas o personas jurídicas. También están incluidas las empresas de factoraje, lo que hacen factoring. También los agentes inmobiliarios, y estos también tienen otra característica muy particular, y es que para que el agente inmobiliario sea sujeto obligado, tiene necesariamente que intervenir en actividades de compra y venta de bienes raíces en favor de sus clientes. Por ejemplo, conocemos agentes inmobiliarios que probablemente lo que se intervengan es en tema de administración o alquiler, que no intervienen en la compra y la venta del bien. Entonces, si no interviene en la compra y venta del bien, no es un sujeto obligado. Ahora, si interviene, ahí sí te alcanza la ley. Otros que también están incluidos son las empresas constructoras y algunas fiduciarias que no están alcanzadas por la Superintendencia de Bancos o por la Superintendencia de Valores, porque, por ejemplo, el fideicomitente o sea una entidad de intermediación financiera. Entonces, en ese caso, pues ya está la Superintendencia de Bancos. Y si emite fideicomisos de oferta pública, pues los alcanza la Superintendencia del Mercado de Valores. Esa es la competencia. Ahora, esas fiduciarias que no tienen esas condiciones, entonces sí son alcanzadas por la ley, en el caso de materia de prevención de lavado, por impuestos internos. Otros que también están incluidos son los vendedores habituales de vehículos de motor, que la gente comúnmente lo conoce como los dealers. Pueden ser dealers, pueden ser concesionarios de vehículos usados, vehículos nuevos, y vendedores también de barcos y aviones. También los alcanza la ley como sujetos obligados. Otros, ya que son quizás los menos comentados, son los joyeros, que también son sujetos obligados, los que venden joyas preciosas, los que venden armas de fuego, las armerías, y las casas de empeño. También están alcanzadas por la ley. Todos los que están en el artículo 33 están alcanzados por la ley como sujetos obligados no financieros, y a excepción de los casinos, los juegos de azar, bancas de lotería, apuestas y demás, deportivas y eso, esos no los regula impuestos internos porque ellos sí tienen un regulador natural. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque al regreso continuamos conversando con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavados de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos. Ya volvemos.
Continuamos con más contenido en DGII 360. Hoy conversando con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos, sobre la facultad de la DGII en materia de prevención. En la primera parte de la entrevista hablábamos sobre esas competencias de la institución luego de la promulgación de la Ley 155-17. Para continuar con este interesante tema, nos gustaría saber cuáles son esas gestiones y estrategias que implementa la institución para capacitar a su personal en un tema tan profundo y digamos que tiene tantas implicaciones como el lavado de activos. Bueno, nosotros a nivel interno tenemos dos tipos de capacitaciones, por llamarlo de alguna forma. La capacitación general, es decir, donde todos los empleados de la Dirección General de Impuestos Internos cada cierto tiempo son actualizados sobre las competencias, lo que estamos haciendo, las disposiciones novedosas que tenemos, es decir, todos, independientemente de estén o no estén dentro del Departamento de Prevención de Lavado. Porque también, aparte de que el conocimiento no pesa, es una forma de que ellos estén empapados ante cualquier cuestionante que le pueda hacer cualquier contribuyente que tenga o no tenga la condición de sujeto obligado o cualquier ciudadano que quiera conocer cualquier disposición en este sentido. Y por otro lado están las capacitaciones que nosotros ya hacemos más especializada a todo el Departamento de Prevención de Lavado de Activos. El equipo se mantiene constantemente actualizado. La Dirección General de Impuestos Internos ha invertido gran parte de sus recursos en capacitación en este sentido, en materia de prevención. Están certificados todos los empleados en materia de prevención de lavado por asociaciones internacionales. También nosotros implementamos lo que es capacitación a materia de diplomados, de cursos, de especializados, de todo lo que tiene que ver con los temas de gestión de riesgo, que para nosotros es muy importante el tema de la gestión de riesgo, porque la supervisión que nosotros tenemos que hacer es una supervisión con un enfoque basado en riesgo. Igualmente, hasta siendo capacitados en lo que es todos los distintos sistemas que nosotros manejamos a lo interno para hacer esa supervisión de manera más efectiva. Es decir, es un proceso constante de capacitación, sobre todo en un tema que es cambiante, porque los riesgos cambian mucho y en donde hay que mantenerse constantemente actualizado. Entonces el equipo siempre está capacitado, esto al margen de, como dije, las capacitaciones que también se le da a todo el personal de impuestos internos. En este mismo orden de ideas, ¿cuál es el proceso de supervisión que implementa DGII para garantizar el cumplimiento de las normativas con relación al lavado de activos? Las supervisiones que nosotros hacemos es con un enfoque basado en riesgo, se planifican de manera trimestral y obviamente utilizamos ciertos indicadores, ciertas variables que maneja cada sujeto obligado para nosotros saber cuáles de esos sujetos obligados, de su universo tan amplio, pues la DGI tiene interés en supervisar. Dependiendo el nivel de riesgo que representa el sujeto obligado para nosotros, el tipo de supervisión puede ser mayor o menor con nivel de intensidad y de incluso de periodicidad, porque una cosa es supervisar de manera anual, pero se pueden hacer monitoreos cada 6 meses o se pueden hacer supervisiones más prolongadas si el sujeto obligado pues tiene menor riesgo. Entonces nosotros nos concentramos en aquellos sujetos obligados que tienen mayores niveles de exposición al riesgo y hacemos una planificación trimestral de cuáles esperan esos sujetos obligados que se van a ver y qué es lo que la DGI desea ver en ese sujeto obligado. Para eso utilizamos los sistemas internos que tenemos, matrices de riesgo interno que tenemos y otras informaciones que los sujetos obligados de manera periódica reportan y esas variables se analizan, ese sistema, ese software automatizado que tenemos, la analiza. Obviamente también hay una parte humana, ¿verdad? Un criterio experto de toda el área de supervisión del departamento que al final determina cuáles serán esos sujetos obligados que van a ser supervisados, cuál va a ser el tipo de supervisión que se le hará y cuáles son los aspectos que se van a observar dentro de esa supervisión. Lilian, el Departamento de Prevención de Lavado de Activos de Impuestos Internos surge en el 2017 justamente a raíz de la promulgación de la Ley 155-17.
Y nos gustaría saber si se han realizado mediciones del impacto que ha tenido precisamente esta gestión de prevención desde la DGII en relación a todo este tema del lavado de activos. Sí, así es. Desde el 2017, porque anteriormente no existía esa facultad. Esa facultad de autoridad competente se la otorga la Ley 155 en el 2017, específicamente el 1 de junio del 2017. Luego, en el 2018, nosotros fuimos evaluados, medidos, por decirlo de alguna forma, por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que es el GAFILAT. El GAFILAT es un organismo al que pertenece la República Dominicana, al igual como pertenecen otros 17 jurisdicciones de Latinoamérica, y lo que hace GAFILAT es justamente eso, evaluar qué tan efectivo es el sistema antilavado de un país. Es una evaluación entre pares. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que GAFILAT aporta esos evaluadores, sino que otros países que tienen expertos en la materia, pues aportan evaluadores que van a evaluar la efectividad del sistema de prevención de lavado de otro país. En el 2018 fue esa evaluación que hizo GAFILAT a la República Dominicana y realmente ahí se notó el cambio que tenía la República Dominicana en materia de prevención de lavado, sobre todo porque habíamos migrado de una ley que era la 7202, que era una ley que fue buena en su momento, pero necesitaba cambios estructurales urgentes de cara a todo lo que era el sistema de prevención y de cara sobre todo a los estándares internacionales. Entonces, cuando se hace esa evaluación, la República Dominicana puede probar que sí tiene una ley, que es una ley buena. Obviamente teníamos muchos desafíos en cuanto a la efectividad y en cuanto a la implementación, y era porque justamente lo que habían pasado eran algunos 5 o 6 meses desde que se emitió la ley hasta que se hizo esa evaluación de GAFILAT. Luego, nosotros también tenemos la Evaluación Nacional de Riesgo, que te comentaba en el bloque anterior, que actualmente se está actualizando. La República Dominicana hizo una Evaluación Nacional de Riesgo interna, que eso es como una especie como de FODA, por llamarlo de alguna forma práctica, en donde el país lo que hace es que se autoevalúa y se ve hacia adentro de cómo está funcionando su sistema de prevención del lavado de activos. Y esa evaluación está siendo actualmente actualizada, perdonando la redundancia, y el objetivo es justamente eso, ver cuál ha sido el impacto que ha tenido en los últimos años, porque es como una fotografía más reciente de cuál ha sido el impacto de las medidas que se han tomado, cómo están los sujetos obligados respondiendo al sistema de prevención de lavado y qué tan efectivo ha sido ese sistema. Bueno, a nivel estadístico también se ha probado que el tema de la supervisión ha sido bastante efectivo, porque los hallazgos cada vez son menores o quizás de menos significativos, y creo que eso también ha sido el impacto positivo, pero sobre todo algo que a nosotros a nivel interno nos ha llamado la atención es que cada vez más los sujetos obligados saben que tienen obligaciones. Yo creo que esa es la parte más importante. Esa conciencia. Esa conciencia y ese compromiso del sujeto obligado de querer cumplir. Tú dices que cada vez se ve más que el sujeto obligado se compromete con ese proceso de querer cumplir, pero ¿cuáles serían las implicaciones que prevé la ley cuando no hay un cumplimiento por parte del sujeto obligado? Excelente tu pregunta. Porque la gente cumple la ley, obviamente, claro, además de un sentido ético, un sentido moral, porque hay una consecuencia. Claro, hay una especie de constreñimiento en caso de que no se cumpla con la ley. Y la 155 lo establece de manera clara. En caso de prevención de lavado hay sanciones, que son sanciones económicas. Estas infracciones están categorizadas y dependiendo del tipo de infracción en la que incurre el sujeto obligado, va a tener un tipo de sanción económica específica. La sanción puede ser leve, grave o muy grave y puede ir a partir de 311,000 pesos hasta 4 millones y algo de pesos es decir, la sanción que se le impone al sujeto obligado en caso de que no cumpla con estas obligaciones. Es decir, sí, sabemos que hay una conciencia y que bueno, hay un compromiso ético, como tú dices, pero también hay un compromiso legal, porque en caso de que tú no cumplas, pues hay infracciones si esa infracción se manifiesta,
definitivamente la Dirección General de Impuestos Internos tiene de hecho la obligación de iniciar un proceso sancionador. Obviamente estas sanciones no son de manera arbitraria, no es que la DGI se despierta un día y le dice al sujeto obligado te voy a sancionar, sino que para poder agotar todo eso y que se derive en una sanción, pues se tiene que iniciar un proceso sancionador que respete todo el debido proceso y finalmente si se determina que hubo una infracción, pues habrá una sanción. De hecho, las sanciones en esta materia, la ley obliga a que sean públicas, una vez sean firmes. Si adquirió firmeza esa sanción, pues se tiene que publicar y la DGI en su portal, y que tiene un apartado de prevención de lavado donde están todos los documentos relativos a esta materia y demás, hay una sección de sanciones en donde de manera pública están todas las sanciones que se han impuesto a la fecha en materia de prevención de lavado, en donde de hecho se dice el nombre del sujeto obligado, la infracción que cometió y el monto de la sanción. Lilian, hemos hecho mucho hincapié en ese rol de prevención de impuestos internos, pero acabas de mencionar un punto bastante interesante y es que pudiera darse el caso de que se inicie un proceso sancionatorio cuando se detecta que realmente hay un incumplimiento de lo que dice la ley en cuanto a las obligaciones de los sujetos obligados. Y sería interesante aclarar dónde empieza y termina esa responsabilidad de la DGI ante situaciones de incumplimiento de la ley. Muy bien. Inmediatamente la DGI inicia un proceso de supervisión que tiene todas las facultades para hacerlo de cara a materia de prevención. Si determina que existen hallazgos, porque lo que se ve en un proceso de supervisión en principio son hallazgos que pudieran estructurar una infracción de las que están contenidas en la ley, la DGI está en la obligación de comunicarle esto al sujeto obligado. Y esa comunicación se hace a través de un pliego de cargos, que ahí es cuando se inicia ese proceso sancionador. Si se determina que esos hallazgos pudieran derivar o estructurarse, el hallazgo pudiera estructurar una infracción. Entonces se le notifica al sujeto obligado esa infracción, que es una infracción administrativa, es decir, no es una infracción penal, es una infracción administrativa porque, por ejemplo, el sujeto obligado se verificaron expedientes de debida diligencia y no completó la debida diligencia como es debido, o el sujeto obligado no tiene designado un oficial de cumplimiento, o el sujeto obligado no tiene matrices de riesgo, o el sujeto obligado no tiene un manual de prevención de lavado. Es decir, hay muchos tipos de infracción. Hay infracciones que pueden ser más leves, y de hecho la ley la cataloga de esa manera, y hay infracciones que pueden ser muy graves, como por ejemplo el hecho de que un sujeto obligado incluso obstruya la labor de inspección, que la DGI se presente y el sujeto obligado pues no le abra la puerta o no quiera recibirlos o no aporte los documentos que impida ese proceso de supervisión. Eso puede ser una infracción grave. Entonces, luego de que al sujeto obligado se le notifica a través de ese pliego, en donde se le indica estas fueron los hallazgos detectados y estos hallazgos constituyen este tipo de infracción. Entonces, si el sujeto obligado tiene un plazo para poder pues defenderse, ¿verdad?, dar sus alegaciones de descargo. Y la DGI pues tiene que evaluar esos alegatos que emite el sujeto obligado, que dice el sujeto obligado, y si ha de lugar, pues bueno, se procede con un descargo y si no, pues entonces se emite una resolución de multa. Que igualmente esa resolución de multa, ellos tienen todos los plazos de ley para recurrirla y pueden interponer un recurso de reconsideración en sede administrativa también ante esa resolución de multa. Y de hecho pudieran ellos, en caso de que entiendan necesario y que así lo consideren, pues interponer un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo ya en sede jurisdiccional para recurrir esa resolución de multa. Finalmente, si se determina que el sujeto obligado definitivamente incurrió en una infracción y se han pasado los plazos correspondientes y esa resolución se vuelve firme, pues entonces la DGI emite a publicarlas. Entonces hasta ahí es que llega la responsabilidad de la DGI en materia de prevención de lavado para la emisión de un tema de sanciones, pues son sanciones administrativas, de índole administrativo. En caso de que se pudiera o si se ve algún tema que trasciende esta competencia administrativa, la responsabilidad de la DGI es comunicarlo, en caso de que lo entienda pertinente, si es un tema de índole penal, al Ministerio Público, para que en base a sus competencias, pues inicien los procesos del lugar.
Así es, tenemos que ir a otra pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos la última parte de esta entrevista con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavados de Activos. Ya regresamos. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Seguimos en DGII 360 conversando con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos. Y en este último bloque de la entrevista nos gustaría iniciar conversando sobre el tema de la cooperación internacional. ¿Qué importancia tiene la cooperación internacional en la prevención de lavado de activos y también de la lucha contra el terrorismo? Pues muchísima importancia tiene. Definitivamente desde hace muchísimo tiempo nos dimos cuenta que los esfuerzos no pueden ser individuales y no pueden ser aislados. Entonces la cooperación tiene un papel de vital importancia en el tema de la prevención, con el intercambio de información, con el intercambio de buenas prácticas, con el intercambio de conocimiento. Y creo que nosotros hemos venido haciendo una labor en ese sentido. De hecho, nosotros actualmente estamos a la firma de acuerdo con varias instituciones internacionales para los temas de intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos. Creo que eso fortalece mucho los conocimientos internos que se tienen y podemos aprender muchísimo de otras jurisdicciones y las jurisdicciones también aprender de nosotros, de lo que nosotros hemos avanzado, de cómo nosotros vemos la prevención y de las situaciones que se dan en nuestros países. Porque al final, si bien es cierto que los países tienen pues diferencias que son muy marcadas, a modo general padecemos de las mismas situaciones, en mayor o menor medida con algunas diferencias, pero padecemos de las mismas situaciones, tenemos los mismos retos por delante, sobre todo en materia de estas actividades y profesiones no financieras designadas, que es como se le llaman a los sujetos obligados a nivel internacional, por el acrónimo APNFDs, que uno lo escucha mucho, y eso es lo que significa actividades y profesiones no financieras designadas o sujetos obligados no financieros. Y en este sector, que aunque ya tiene mucho tiempo a nivel regional y sobre todo a nivel global, hay países que tienen muchos años haciendo prevención en el sector no financiero, todavía para gran parte de Latinoamérica es algo relativamente nuevo, porque a diferencia del sector financiero que tiene más de 40 años haciendo esto, en estos sectores hay una media de más o menos de 5 a 10 años en donde se está implementando prevención en el sector no financiero. Entonces, la cooperación es sumamente importante para el intercambio de esas buenas prácticas, de esas experiencias que han vivido otras jurisdicciones y que nosotros perfectamente podemos aplicar. Y esos acuerdos que están en puerta, que dentro de poco pues ya tendremos materializados, pues yo creo que van a ayudar muchísimo a ese conocimiento, al fortalecimiento de ese conocimiento a nivel interno y a nivel país. Porque al final todo esto es un compromiso país, no es un compromiso aislado de impuestos internos, sino que hay muchísimas autoridades que también trabajan el tema de la prevención y están haciendo sus mejores esfuerzos para que los sujetos obligados que ellos regulan pues implementen cada vez de manera más efectiva todo el programa de prevención antilavado. ¿Cómo se coordina Impuestos Internos con otras entidades gubernamentales en la elaboración de estrategias integrales para la prevención del lavado de activos? Bueno, esa relación entre autoridades competentes, la DGI pues lo ha fortalecido muchísimo. El mismo CONCLAFIT tiene 2 mesas en la cual la DGI participa, una mesa operativa y una mesa de supervisión en materia de prevención del lavado, en donde todos los supervisores a nivel nacional del sistema pues nos reunimos para intercambiar experiencias, para establecer estrategias que puedan fortalecer todo lo que es los mecanismos de supervisión a nivel nacional. Igualmente, tenemos una relación muy cercana con la unidad de análisis financiero, con la cual hacemos capacitaciones conjuntas, elaboramos estrategias, trabajamos en estudios sectoriales
y eso nos ayuda también a que los sujetos obligados puedan comprender y diferenciar las diferentes competencias. Una cosa es la labor que hace la unidad y otra cosa es la labor que hace la DGI, que también en algún momento había mucha confusión sobre dónde empezaban las competencias de la DGI, dónde terminaban las competencias y dónde iniciaba esa responsabilidad o esas obligaciones que tienen los sujetos obligados ante la unidad de análisis financiero. Entonces creo que todo eso ayuda muchísimo. Igual nosotros colaboramos a nivel de capacitación con muchísimas otras autoridades que nos requieren capacitación para su personal, tanto entidades públicas como entidades privadas, es decir, el tema de la capacitación es algo como presente siempre en todo el tema de la prevención, y eso pues fortalece muchísimo las coordinaciones intergubernamentales que nosotros hacemos en la materia. Y qué bueno que haces mención de que no solo colaboran con instituciones públicas, sino también con el sector privado. Y sería interesante pues compartir cuáles son esas gestiones que se realizan para promover una cultura de cumplimiento y prevención de lavado de activos con el sector privado. Bueno, en primer lugar, nosotros con el sector privado hemos creado mesas de trabajo. Justamente cuando vamos a emitir cualquier norma, cualquier instructivo, cualquier guía, pues nos reunimos con el sector privado con el objetivo de que ellos puedan conocer e incluso también criticar en buen sentido, ¿verdad? Esas disposiciones que nosotros vamos a emitir con el objetivo de que ellos puedan digerirlas, puedan entenderlas y que salgan con la información quizás lo más acabada posible y el lenguaje lo más adaptado al sector, que sobre todo eso es un desafío. Muchas veces los sectores se quejan porque se emiten normas y no se consultan con ellos, y el objetivo nuestro en esta materia justamente es esa, que el sector privado pueda conocer cuál es el pensamiento del regulador, qué es lo que el regulador procura o quiere conseguir con las guías o las disposiciones que va a emitir. Entonces, esas mesas de trabajo nos han ayudado muchísimo. Igualmente, ese intercambio cercano a nivel de gremios. Igual, cuando los gremios van a hacer sus capacitaciones o hacen sus congresos o hacen sus actividades, sus ferias, pues nos invitan a nosotros para que formemos parte de esas quizás charlas que se van a dar para que poder difundir, y eso ayuda muchísimo, sobre todo en un sector en donde tú tienes más de 40.000 sujetos obligados. Es imposible que la DGI pues pueda llegar uno a uno a todos los sujetos obligados. Entonces ese acercamiento con los gremios ayuda muchísimo a difundir y a permear esa cultura de prevención a nivel nacional. Lilian, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que visualiza DGII con relación al tema del lavado de activos? Bueno, tenemos los desafíos de seguir fortaleciendo las capacidades internas, poder automatizar cada vez más todos los procesos que nosotros realizamos, sobre todo de cara a que tenemos un universo bastante grande. Creo que ese será un desafío constante, el auxilio de la tecnología, y el hecho también de ir creando disposiciones, instructivos, documentos de manera sectorizada y específica para cada sujeto obligado, que les pueda ayudar a ellos a implementar de manera más efectiva las disposiciones en materia de prevención. Es un desafío, me atrevería a decir, no solamente de la DGI, es decir, de República Dominicana, creo que es un desafío a nivel regional, sobre todo porque lo que conversaba hace un momentito con Marlene, es decir, es un sector que, si bien es cierto que ya tiene unos años en donde se están implementando estos temas de prevención de lavado, es relativamente nuevo. Es un sector muy cambiante, es un sector enorme, en donde eso provoca de por sí el hecho solamente del universo de sujetos obligados que se tiene es un desafío. Entonces, creo que a medida que nosotros podamos ir conociendo cómo funcionan estos sectores y cómo los malos utilizan estos sectores para lavar dinero, nosotros podemos ir creando herramientas que les pueda ayudar a los sujetos obligados a implementar de manera más efectiva a lo interno de sus empresas estos mecanismos, porque al final siempre he dicho que esto es un tema, una alianza estratégica público-privada. Si el sujeto obligado, que es el que está al frente, que es el que puede tener un contacto con esa persona que quiere lavar y usar el sistema económico de un país para lavar dinero, tiene ese primer contacto. Entonces esa labor
él tiene que ejecutarla de manera efectiva, pero también nosotros como una autoridad tenemos que procurar que ellos lo hagan de manera efectiva y que si no lo hacen, pues haya un régimen de consecuencias, porque eso también tiene un efecto disuasorio y el hecho de esa percepción del riesgo de que la gente sepa que si no cumple con una disposición, pues puede incurrir en algún tipo de sanción, pues también tiene un efecto. Y yo siempre he dicho que lo peor es que el que cumple vea que el que no cumple no le pasa nada. Entonces también creo que es una labor de todos. De hecho, uno de los lemas en materia de prevención es eso: prevención somos todos. No es solamente el sujeto obligado, es el sujeto obligado, es la autoridad competente, es la unidad de análisis financiero, es decir, son todas ese engranaje, ¿verdad?, que tiene que funcionar de manera coordinada para que al final el sistema sea eficaz y funcione. Lilian, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros estas interesantes informaciones. Amigos, acabamos de conversar con Lilian Báez, encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos, a quien agradecemos por habernos acompañado y brindarle al público de DGII 360 estas valiosas informaciones. Vamos a una pausa y volvemos con más en su programa de orientación tributaria. Quédese con nosotros. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Recordándoles que pueden volver a disfrutar del contenido del día de hoy, así como de todas las ediciones anteriores de nuestro espacio en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo. Será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.